Entonces, hoy día nos tocaría el último tópico de biología, que es miembro inferior. El miembro inferior es muy parecido a la disposición de la musculatura respecto al miembro superior, obviamente con modificaciones, pero va a tener las mismas músculos que en el fondo no por nombre, sino que por función que el miembro superior. O sea, va a tener un componente de musculatura que va a ser abductora, otra que va a ser aductora, flexora, extensora, van a generar rotaciones también. Y eso depende de cada articulación, ya sea la articulación de la cadera, que es la coxofemoral, o la articulación femono-tibio-patelar, que es la de la rodilla principalmente, y la articulación del tobillo. Entonces, dependiendo en la articulación que nosotros nos encontremos, va a haber distintas funciones musculares, pero muy asociadas a lo que pasa en el miembro superior. La única gran diferencia o sea, tiene varias diferencias, pero la más importante es que el miembro inferior no supina ni prona. Entonces hay una modificación ahí que se da principalmente por inversión y eversión, que ocurre en el pie. Pero ahí vamos a ir viendo algunos detalles, asociaciones muy parecidas a las que ocurren en el miembro superior. Este miembro está modificado para la marcha principalmente, para el correr, ¿cierto? Para el saltar, para el caminar, a diferencia del miembro superior que está hecho más que nada para la prensión, o sea, para poder en el fondo tomar algo. Em, Así que ahí vamos a ir viendo cómo estos músculos tienen una similitud a lo del miembro superior. Primero vamos a desarrollar lo que se llama o vamos a ver primero lo que se llama la anatomía superficie del miembro inferior, o sea, lo que es palpable, lo que yo puedo palpar en la superficie, que por la cara anterior principalmente puedo encontrar lo que se llama la región femoral anterior, donde pasa un músculo por la cara anterior que tiene una disposición más bien diagonal y que no todas las personas se le nota porque es un músculo bastante delgado y a la vez es largo y delgado, que es el músculo sertorio. Y bajo él, en mayor profundidad, vamos a tener el cuádriceps femoral. Entonces estos músculos son músculos que son palpables. En la región de la pierna, el músculo más palpable es el gastrocnemio, que se ve más bien por la región posterior, donde se pueden identificar las dos cabezas de él, una cabeza medial y una cabeza lateral. Y en la región posterior del muslo podemos identificar principalmente los músculos que son los isquiotibiales, que van desde el isquio a la tibia, como su nombre dice, y bueno, el bíceps femoral también va a la fíbula, y la región glútea, el músculo glúteo mayor. Todo el resto de estructuras indicadas acá son principalmente estructuras óseas, como ocurre con el maléolo tibial, el maléolo fibular, el calcáneo, ¿cierto? Aquí podemos identificar el tendón calcáneo, que es donde se inserta este músculo, o es parte en el fondo de este músculo, que es el gastrocnemio. Podemos encontrar en la región pleural anterior también la cara medial de la tibia, que está bajo la piel prácticamente, el dorso del pie y los dígitos. Entonces eso es lo que nosotros podemos identificar en la superficie corporal del miembro inferior. Cuando yo retiro la piel y el tejido subcutáneo, me voy a encontrar con distintas fascias que van a estar envolviendo esta musculatura y la van a estar manteniendo en su lugar, tal cual ocurría en el miembro superior. Una de ellas, y partiendo por la más superior y anterior, es lo que se conoce como la fascia lata, que es la fascia que envolvente que encontramos en la región del muslo. Esta fascia lata es tensada por un músculo que tiene ese nombre, según la función, una de las funciones principales, que es tensar esta fascia lata, que se llama el músculo tensor de la fascia lata, que está en la región lateral y superior del muslo. Entonces, esta fascia envolvente, como pueden ver tanto por anterior como por posterior en la región de muslo, va a tener por nombre como fascia lata. Por posterior, en la región glútea, va a haber una fascia que va a envolver a los músculos glúteos, que son tres. Un glúteo mayor, que es el palpable, ¿cierto? El más superficial. Y después va a tener un glúteo medio y uno menor, que van a estar un poquito más lateralizados, asociados a la pelvis. Y ahí esos músculos van a estar envueltos por esta fascia glútea.
Después, cuando vamos a la región más inferior, vamos a encontrar una fosa acá, que se llama la fosa poplitea, y después vamos a ver de qué forma los músculos dejan ese espacio por donde van a pasar arterias, nervios y venas, entre otras cosas, que tiene forma romboidal, y eso es lo que se conoce como fosa poplitea. Y en la región de la pierna va a haber una fascia que se llama la fascia crural, que en el fondo es la fascia que va a estar envolviendo todos los músculos de la región de la pierna, como se puede ver acá. En la pierna nosotros encontramos una disposición muscular diferente al muslo, o como tal vez ocurría en el miembro superior. Acá tenemos una musculatura que va a ser anterior, una que va a ser lateral, otra que va a ser medial y otra que va a ser posterior. Y de acuerdo a donde yo me ubique, va a hacer distintas funciones. Por ejemplo, generalmente, respecto a la cadera, la musculatura anterior va a ser flexión, mientras que la medial va a ser aducción, la lateral va a ser abducción y la posterior va a ser extensora. De hecho, uno de los músculos más potentes en la extensión de muslo es el glúteo mayor y los isquiotibiales. De ahí el desarrollo de esta musculatura, por ejemplo, en deportes como el voleibol, el básquetbol, el atletismo, que tienen más desarrollada la musculatura isquiotibial y la musculatura glútea. En cambio, en la pierna tenemos un grupo muscular que se llama anterolateral, porque está hacia anterior y lateral. No tenemos un grupo medial. Tenemos un grupo que va a ser lateral, que son los músculos fibulares, están mucho más lateralizados que este grupo que se llama anterolateral, y un grupo posterior que va a ser los músculos de la región sural. Y después a la región del pie van a llegar principalmente tendones, tal cual ocurría en la mano, como por ejemplo el flexor superficial, el flexor profundo, entre otros tendones que iban desde el antebrazo hacia el pie. Acá pasa muy similar, como también vamos a encontrar músculos intrínsecos en el pie, que son músculos propios del pie. No es que vengan desde la pierna hacia el pie, sino que están en el pie en sí mismo. Aquí tenemos una visión general de los músculos del miembro inferior. Como pueden ver, también hay músculos que vienen de la región lumbar o de la región abdominal, descendiendo hacia el miembro superior para generar diversas funciones. Aquí podemos identificar aún más o mejor los grupos musculares que le estaba diciendo. Partamos del superior e inferior. Primero hay músculos que van asociados, como decía, a la región lumbar y la pelvis, que hacia el hueso fémur, que van a realizar principalmente movimientos de flexión o extensión o también rotaciones laterales, dependiendo de los grupos que veamos. Ya en la región del muslo vamos a tener un grupo muscular que va a participar tanto por lateral como por medial, los cuales los que van por lateral y pasan por sobre la articulación van a ser músculos principalmente aductores. Los que van por la región medial van a ser músculos principalmente aductores. O sea, en el fondo van a permitir, unos van a aproximar ambos miembros y otros van a alejar a los miembros. Por la región anterior, al pasar por anterior de la articulación, también encontramos un grupo muscular acá principal, que es el cuádriceps más el sartorio. Por ende, estos músculos van a ser principalmente flexores de la cadera, mientras los que van por la región posterior van a ser extensores de la cadera. Como bien decía en la diapositiva anterior, vamos a tener un grupo que va a ser anterolateral, que está compuesta principalmente por 5 músculos, mientras que la región lateral va a estar compuesta por 2 músculos. Y por ejemplo, la región lateral van a ser eversores del pie, mientras que la región anterolateral va a ser una flexión dorsal y va a ser extensión de los dedos. Mientras que después tenemos una región posterior, donde van a haber músculos por posterior de la pierna, que van a ser principalmente flexión plantar y flexión de los dedos, como también van a ayudar en la flexión de la rodilla, como en el caso del gastrocnemio, entre otros. Pero eso es a modo general cómo se comporta la musculatura a través de grupos musculares funcionales, o sea, que funcionan de manera similar dentro de lo que es el miembro inferior. Aquí encontramos de forma separada los músculos de la cadera y también del muslo. Vamos a partir primero
por un músculo que ya lo habíamos visto en el abdomen, que es el músculo psoas ilíaco. ¿Por qué se llama psoas ilíaco? Porque en el fondo sumo el músculo psoas mayor más el músculo ilíaco, que forman un tendón en común acá abajo. Por eso muchas veces uno lo menciona en general como músculo psoas ilíaco. ¿Cuál pertenece a la pared posterior del abdomen? El psoas mayor, porque participa en parte de la región posterior del abdomen y después más lateral va el cuadrado lumbar, si lo vamos recordando. En cambio, el ilíaco, que está en la región de la fosa ilíaca interna, porque hay una fosa acá, se une a través de un tendón en común con el psoas mayor y se van a insertar un trocánter que se llama el trocánter menor. Este músculo principalmente es un músculo flexor de la cadera. Es su mayor función. Si tracciona en la dirección hacia superior, este músculo va a elevar el miembro inferior, va a elevar el muslo. Por ende, eso lo consideramos como una flexión, que estaría funcionando en un plano, ¿cierto?, sagital. Pero si yo tomo de punto fijo acá, no movilizo esta parte, sino que ahora la dirección de la contracción va hacia abajo, va a ayudarme a afectar el tronco. Entonces, junto con los músculos abdominales, este músculo también es un flexor de tronco. En la región lateral del muslo vamos a encontrar un músculo que se llama el músculo tensor de la fascia lata. Como pueden ver, va insertado también en la cadera, principalmente en la espina en la anterior superior, y desciende para insertarse en el cóndilo lateral de la tibia. Pero como pueden ver, tiene un tendón bastante alargado que se llama el tracto iliotibial. Mientras que por anterior vamos a encontrar uno de los músculos, este es lateral, el tensor de la fascia lata va por lateral. Mientras que por anterior encontramos este músculo que es uno de los más superficiales en la cara anterior, que se llama el sartorio, que es el músculo que delimito acá. Es el músculo más largo del cuerpo y toma ese nombre sartorio porque viene de sastre, porque hace una función tanto de flexión de muslo como una rotación en el fondo lateral del muslo. En el fondo es una rotación lateral del muslo. Y eso conlleva a esa típica sentada que tienen los varones, ¿cierto? De colocarse el tobillo sobre el otro muslo. Hace ese tipo de movimiento. Entonces, los sastres antiguamente tomaban esa posición para, en el fondo, coser sus cosas. Entonces, de ahí viene un poco el nombre de este músculo, el músculo más largo. Después, bajo este músculo, que es el sartorio, que a la vez, como pueden ver, va por la cara anterior, pero después como que toma la región inferior y medial, pero lo consideran principalmente un músculo de cara anterior. Acá después encontramos un músculo que tiene 4 cabezas, que se llama cuádriceps, y ya sabemos que en los términos, lo vimos en generalidades, tríceps, bíceps y cuádriceps, es cuando yo tengo un tendón en común hacia distal, pero hacia proximal me divido dependiendo de las cabezas que yo me divida, voy a considerarlo un bíceps, un tríceps o un cuádriceps. En este caso es un cuádriceps. Tiene un tendón en común que llega principalmente a la patela y después continúa en la tuberosidad de la tibia. Y podemos ver que tiene 4 cabezas. Una es el vasto lateral, va insertado casi todo el largo del fémur. Tenemos un vasto medial que es mucho más abultado que el lateral. Me refiero a que tiene más musculatura. Tenemos un vasto intermedio que está abajo una cabeza que se llama el recto femoral. Y como pueden ver, aquí hay músculos que en el fondo van desde el fémur a la tibia y hay otro que va desde la cadera a la tibia. Entonces tienen funciones distintas. Los que van solo desde el fémur a la tibia van a hacer una extensión de rodilla. No quiere decir que este de acá no lo haga, pero esto, su exclusiva función es la extensión de la rodilla. Mientras que el recto femoral, que acá está cortado, hace tanto flexión de cadera en conjunto con el psoas ilíaco, como también va a hacer extensión de rodilla, porque está funcionando en 2 articulaciones, en la cadera y en la rodilla, mientras que los más profundos y los lateral y medial van a participar solo en la rodilla. Entonces, cuando un músculo participa en una articulación, se llama monoarticular,
Y cuando participan dos articulaciones se llama biarticular. Si participan varias articulaciones, como por ejemplo el psoas mayor, que está insertado desde T12 a L5, o sea, tiene participación en varias articulaciones, es lo que nosotros conocemos como músculo multiarticular. Por ejemplo, estos músculos como el tensor de la fascia lata y el sartorio participan en funciones tanto de la cadera como de la rodilla. Por ende, una articulación, dos articulaciones, son músculos biarticulares. El recto femoral participa en la cadera y en la rodilla, biarticular, mientras que los bastos participan solo en la rodilla, monoarticular. Entonces eso es lo que hay que ir diferenciando. Lo puse en amarillo para que identificaran que este músculo en el fondo tiene 4 componentes. Lo mismo pasa con lo que vamos a ver acá. Acá estamos viendo los músculos de la región medial del muslo, ¿cierto? Vimos lateral, vimos anterior, y ahora vamos a ver los de la región medial, que es mucho mejor verlos por anterior, en una visión anterior, pero van por medial. Primer músculo que se ve acá es el músculo pectíneo, que va desde la cresta pectínea, que la vimos en el hueso coxal, hacia el fémur. Este músculo va a ser principalmente un músculo aductor. Aductor. Después tenemos un grupo de músculos que no es lo mismo que acá, porque acá había un tendón en común y se iban 4 cabezas hacia arriba. Por eso toma el nombre de cuádriceps. Pero acá son 3 músculos diferentes, pero todos tienen la función principal de aducir. Por eso se llaman los aductores, donde va a haber un doctor, o sea, un aductor corto, un aductor largo, que acá está cortado, y está cortado principalmente para mostrar un aductor más grande que está en la profundidad, que se llama el aductor magnus o el aductor mayor. Estos 3 músculos van a ser los principales aductores de muslo, son los principales, pero también tienen sinergia con el pectíneo y con otro músculo que va mucho más medial, que va desde el pubis hacia la tibia, que es el músculo grácil. Entonces, todos estos músculos que están acá son los músculos del complejo interno de la musculatura del miembro inferior, principalmente en la región del muslo. Aquí lo vemos en su contexto. Vemos los músculos de la cadera y el muslo, lo que mencionamos anteriormente, donde podemos ver el psoas mayor y el ilíaco metiéndose en la profundidad para ir a insertarse al trocánter menor. Ahí podemos identificar el ligamento inguinal, cómo van a pasar bajo este ligamento, tanto el psoas ilíaco como el músculo pectíneo. Ahí vemos el tensor de la fascia lata, con la continuación del tendón que en el fondo es el tracto iliotibial. Aquí vamos a ver el sartorio. Aquí vemos el recto femoral, ¿cierto? Vemos el vasto lateral y el vasto medial. Acá vemos el aductor largo. ¿Por qué no puedo ver el aductor corto? Porque en el fondo tengo que sacar el largo y parte del pectíneo para ver el corto, ya que está profundo a esto. Y por último, acá podemos identificar el músculo grácil, que se ve un segmento, porque este músculo llega hasta este sector. De hecho, aquí se ve parte también del músculo. Aquí podemos seguir viendo, bueno, psoas ilíaco, aquí se cortó el ligamento inguinal. Se cortó también el sartorio, el tensor de la fascia lata, y podemos identificar el cuádriceps como con más libertad, donde vemos el recto femoral, vasto lateral y vasto medial. Músculo pectíneo, músculo aductor largo, músculo grácil. Después vamos a planos más profundos, donde aquí se cortó el músculo aductor largo, por ejemplo, fue cortado, y ahí podemos ver el aductor corto, como también vemos el gracil en todo su recorrido, y también vemos el músculo aductor mayor. Aquí sigue estando el cuádriceps femoral con su vasto lateral, pero aquí fue cortado el recto femoral. Está cortado y se permite ver el vasto intermedio.
Aquí vemos aún con mayor libertad los músculos aductores. Como vemos el músculo aductor corto, el aductor magno y el aductor largo que está en el fondo cortado. Aquí también hay otro grupo muscular que pertenece a los músculos de la cadera y el muslo, que principalmente estamos hablando de los músculos ya de la región también lateral y posterior de lo que es la región de glúteo, la región de la cadera, como también la región del muslo en su visión posterior. ¿Por qué están en amarillo? Porque todos son grupos musculares. Los músculos glúteos, nosotros vamos a encontrar principalmente tres músculos glúteos. Un músculo glúteo mayor, que va desde la cadera al fémur. Como pueden ver, sus fibras van de forma diagonal, desde superior a inferior. Este músculo glúteo mayor, su principal función es extender el muslo. Esa es la principal función que tiene. Pero también va a tener distintos componentes. Por ejemplo, las fibras que van por sobre la articulación van a ser abductoras. O sea, van a llevar al muslo en separación. Las fibras que están por inferior van a ser aductoras, porque están bajo la articulación. Entonces, cuando yo ya tengo separado el muslo, me va a llevar a la posición neutra. Y si yo contraigo todas las fibras, pero sin permitir la extensión, va a ser también un rotador lateral. Por eso que cuando en esta región yo coloco una inyección, aquí se divide en 4 cuadrantes, y yo inserto la aguja principalmente en el cuadrante superolateral, para quedar lejos de un nervio que pasa acá, que se llama el nervio ciático o isquiático hoy en día. Yo le pido a la persona que haga una rotación medial del muslo. En el fondo me fijo que los pies la punta de los pies se estén tocando entre ellos por abajo, porque eso va a permitir relajar esta musculatura y que en el fondo no haya problemas con el ingreso de la aguja. Pero si esto está en rotación lateral, este músculo va a estar contraído y va a doler más si yo pincho esta zona. Entonces, lo que conviene aquí es que este músculo esté relajado, y la forma de estar relajado es que la punta de los pies se estén topando entre ellos abajo. Eso quiere decir que hay una rotación medial y este músculo va a estar más blando para colocar la respectiva inyección intramuscular. También se ve parte del tensor de la fascia lata con su respectivo tendón, que es el tracto iliotibial. Más profundo a este músculo y lateral va a haber un músculo que se llama el glúteo medio, que aquí principalmente, más allá de que uno es más superficial y el otro más y van a la profundidad, es por el tamaño. Glúteo mayor o máximo, glúteo medio, que es un principal abductor del miembro, perdón, de la región del muslo, un abductor, y después un glúteo mínimo, o también se llama glúteo menor, que también es un abductor. Tiene funciones similares, iguales e idénticas al glúteo medio. También podemos encontrar otro músculo que se llama el obturador externo, y tiene ese nombre porque se inserta en este tremendo foramen que se llama el foramen obturador, pero por fuera, o sea, por la cara exopélvica de la pelvis, y va al trocánter mayor, por ende se llama obturador externo. Por ende, si hay un externo, va a haber un interno. ¿Y dónde lo vamos a ver? En un grupo de músculos que se llaman los músculos pelvitrocanterios. Pelvi, que van desde la pelvis, trocanterios, que van al trocánter mayor. De ahí deriva su nombre. Pelvis, ¿cierto? Trocanterios, al trocánter mayor principalmente. Porque el único que llega al trocánter menor es el zoilíaco. Entonces, por eso el nombre de pelvitrocanterios. De estos pelvitrocanterios, nosotros encontramos principalmente 5 músculos. Uno es el músculo piriforme, que tiene forma de pera, de ahí su nombre, por eso piriforme, forma de pera. Va a haber un músculo que se llama gémino superior, y si hay un gémino superior, va a haber un gémino inferior. Aquí vemos el músculo obturador interno, aquí hay un obturador externo, que iba insertado
por fuera en el foramen obturador, o sea, por la cara exopélvica. Mientras que también hay uno que va insertado por la cara endopélvica, o sea, por dentro de la pelvis, lo cual se llama obturador interno, de ahí su nombre, obturador externo por el exterior, obturador interno por el interior, que va insertado en esta región, pasa por una escotadura aquí, que es la escotadura isquiética menor, y llega a su tendón hasta el trocánter mayor. Si había un gémino superior, va a haber un gémino inferior. Y después va a haber un músculo que tiene forma cuadrilátera, de ahí su nombre, y como llega al fémur, se va a llamar cuadrado femoral. Todo este complejo muscular es un complejo muscular que permite en el fondo, primero que todo, coaptar la articulación. Coaptar significa que tenga la mayor congruencia posible, en el fondo la cabeza del fémur no se salga de ese lugar. Esa es una de las principales funciones. Y similar a lo que ocurría en el miembro superior. Recuerden que en el miembro superior nosotros teníamos los ligamentos glenumerales que iban solo por anterior, mientras que la cápsula por posterior estaba desprovista de ligamentos. En el miembro inferior pasaba lo mismo. La mayor cantidad de ligamentos lo teníamos en la región anterior, mientras que en la región posterior no había ligamento en la articulación de la cadera, sino que había un ligamento que era bastante cortito, que era el isquiofemoral. ¿Por qué? Porque aquí hay una gran cantidad de musculatura, principalmente estos 5 músculos: piriforme, gémino superior, obturador interno, gémino inferior y cuadrado femoral, que permiten mantener esta articulación en el lugar. Como también participan en la rotación externa del muslo, porque como van por posterior a la articulación, el muslo va a rotar hacia externo, va a rotar en esta dirección, gracias a un eje, ¿cierto?, longitudinal y un plano transversal. Y el último grupo muscular que vamos a mencionar acá está dado por los músculos isquiotibiales, que son muy mencionados cuando uno escucha el periodismo deportivo, que son muy lesionables, ya que este grupo de los isquiotibiales es mucho menos potente que que el músculo cuádriceps. Entonces, en una pequeña descoordinación que haya y se contraigan los dos al mismo tiempo, por tema de fatiga, el primero que tiende a desgarrarse son los isquiotibiales. Este grupo muscular está compuesto principalmente por 3 músculos. Uno, que es el más superficial hacia medial, es el semitendinoso, que va desde el isquion a la tibia, de ahí su nombre, isquiotibiales. Después uno más profundo, que va profundo el semitendinoso, que se llama semimembranoso, que también va de la región del isquion hacia la tibia, pero por medial. Ambos van hacia la tibia por medial. Y por lateral vamos a encontrar un músculo que se llama bíceps femoral, porque tiene un tendón único en la región distal, pero hacia arriba tiene 2 cabezas. Tiene una cabeza larga, que va a la fíbula, y una cabeza corta, que también va a la fíbula. La diferencia está que en la cabeza larga nace desde el isquion, y la cabeza corta nace desde el fémur. Y este músculo es conocido como el bíceps femoral. Estos músculos en la región de la cadera van a ser principalmente extensores, que en el fondo van a hacer sinergia con el glúteo mayor. Como pueden ver, de los isquiotibiales hay un grupo que va a la tibia y otro grupo que va a la fíbula. Pero el nombre es extraño porque se llama isquiotibial y este va a la fíbula. Lo que pasa es que el bíceps femoral tiene expansión en la tibia de inserción, y por ende al final todo el grupo muscular termina llegando a la tibia. Por eso toman el nombre de isquiotibiales. Aquí vamos a empezar a ver la misma musculatura que acabamos de mencionar en su contexto. Como podemos ver acá el glúteo mayor. Aquí fue retirada la fascia, ¿cierto? Glútea. Fue cortada. Acá ya está la fascia toracolumbar. Aquí está la fascia glútea cortada. Y podemos ver en su mayor esplendor este músculo que es el glúteo mayor. Extensor del muslo, rotador lateral del muslo, componentes superiores abductor, componentes inferiores aductor. O sea, tiene varias funciones este músculo. Si yo lo retiro, corto el músculo, ¿cierto? Me voy a encontrar con los músculos pelvitrocanterios, como también parte del glúteo medio, que es el que vemos acá. Ahí está el piriforme. Aquí podemos identificar el gémino superior, el músculo obturador interno, el gémino inferior
y el músculo cuadrado femoral. También podemos ver las inserciones superiores del grácil, del aductor mayor, del semitendinoso y del bíceps femoral, la cabeza larga. Aquí vemos, nos vamos a concentrar, ya vimos la musculatura, ¿cierto? Estaba el glúteo mayor cortado, se ve parte del glúteo medio, al cortar el glúteo medio aparece el glúteo menor, los músculos pelvitrocanterios, los 4 que habíamos mencionado, ¿cierto? Piriforme, gémino superior, obturador interno, gémino inferior y el cuadrado femoral. Y acá podemos ver los isquiotibiales, principalmente el semitendinoso y el bíceps femoral. Si yo corto el semitendinoso, en la profundidad voy a encontrar este músculo que se llama el músculo semimembranoso. Como pueden ver, el semimembranoso tiene como más tendón, mientras que el semitendinoso tiene un poquito menos de tendón. Este es el semimembranoso, parte del grupo de los músculos isquiotibiales. Y aquí vemos la cabeza corta del bíceps femoral. Y fíjense que el aductor mayor es un gran músculo que se une en esta línea que se llama la línea áspera del fémur y envuelve a todo el muslo hacia anterior para insertarse en la rama isquiotibiana. En el fondo, es un músculo que está en mayor profundidad al semimembranoso, pero tiene es una forma de abanico que va este músculo, desde posterior hacia anterior y alojándose principalmente en la región medial, el músculo aductor mayor. Aquí llegamos a las inserciones más distales de los músculos del muslo, donde aquí se forma lo que se llama el pes anserine, o también conocido como en algunos casos lo mencionan como la pata de ganso. Está dada por 3 músculos. Cuando el sartorio va llegando a la inserción de la tibia, se inserta más por anterior porque va por la cara anterior. El grácil, que va por la cara medial, desciende de forma recta y se inserta en la región posterior a donde se inserta el sartorio. Y después viene el semitendinoso descendiendo y se inserta posterior al tendón del grácil. Estos 3 tendones forman como una especie de una pata de ganso. Por eso mantiene su nombre esta región, que es gracias a estos 3 tendones, del sartorio, del grácil y del semitendinoso, también conocido como el pes anserines. Acá vemos parte de los músculos, ¿cierto? Isquiotibiales, que también están de alguna otra forma cortados, como es el caso del bíceps femoral, la cabeza larga y la cabeza corta. Acá vemos el semimembranoso que está cortado, y aquí vemos parte del músculo aductor mayor, que le decía que era un músculo que era bastante ancho. Y aquí deja un hiato, que el hiato del aductor, por donde va a pasar vasos sanguíneos, después vamos a ver cuáles son, que antiguamente se conocía el hiato de Hunter. Hunter es cazador en inglés, y muchas veces se colgaba la escopeta en el hombro, con dirección, con el cañón hacia abajo, y como la escopeta quedaba por la región medial del muslo, se soltaban las balas y la bala tendía siempre como a pasar por este sector. Por eso se conocía como el hiato de Hunter, el hiato del cazador. Ya llegando a la región de la pierna, aquí habíamos comentado que teníamos 3 principales grupos, ¿cierto? Un grupo que era anterolateral, como el de acá, un grupo posterior, perdón, lateral, este era el anterolateral, este el grupo lateral, y el grupo posterior, que tiene un plano más bien superficial y otro plano profundo. Aquí les dejé todos los músculos nombrados para que los puedan estudiar y revisar. Dentro de los músculos que pertenecen a la región anterolateral, vamos a encontrar principalmente vamos a encontrar el tibial anterior, que es un músculo que va desde la tibia a la región medial del pie, el extensor largo de los dedos, que es un músculo que va un poquito más lateral y superficial, que va al segundo
tercero, cuarto y quinto dedo. Si se llama extensor largo de los dedos, en el fondo va a ser extensión de los dedos. Y por último, hay un extensor que es propio del dedo gordo, que se llama el extensor largo del dedo gordo, y va más profundo al extensor de los dedos, que el que encontramos acá. Y va directamente solo al dedo gordo. En la región lateral vamos a encontrar dos músculos. Uno es el fibular largo, o también conocido como fibular lateral largo. Como pueden ver, va por, ¿cierto?, el hueso fíbula y pasa por detrás del maléolo lateral, que está dado por la fíbula, y se mete en profundidad hacia la planta del pie. Y tenemos el fibular lateral corto, o también conocido como fibular corto, que va desde la región media de la fíbula, o sea, como el tercio, no el tercio en el fondo, la región media específicamente de la tibia, va como de la mitad hacia abajo, de la fíbula, perdón. Va desde la mitad hacia abajo, y se va a insertar acá en una tuberosidad que se llama la tuberosidad del quinto metatarsiano. Estos músculos principalmente van a ser eversores del pie, en asociación con el extensor largo de los dedos. Pero los principales eversores van a ser estos, los fibulares. Cuando hablen de versión del pie, inmediatamente en su cabeza tienen que estar el fibular largo y el fibular corto. En la región posterior vamos a encontrar un músculo superficial, que es el famoso gemelo que le mencionan, pero su nombre real es gastrocnemius. Y este músculo, el gastrocnemio, tiene dos cabezas, una cabeza medial y una cabeza lateral. En las etnias negras, que son de piel más oscura, ¿cierto? Que habitualmente lo mencionan como personas negras, pero en el fondo tienen la piel más oscura por el que posee más melanocito. Este gastrocnemio, su vientre muscular es súper cortito, está asociado aquí, solo aquí. Mientras que en la etnia de tez más blanca, este músculo es más alargado como se muestra acá. Y ahí la diferencia es que las personas de tez más oscura tienen mayor velocidad que las personas de tez blanca, porque la contracción del blanco es mucho más larga, versus las personas de tez más oscura, que en el fondo tienen una contracción mucho más corta y es mucho más potente el músculo. Por eso que en las carreras de velocidad generalmente ganan las etnias de piel más oscura. Son secos los gallos. Y termina en un tendón que va a la región del hueso calcáneo. Cuando yo retiro este músculo, en la profundidad me voy a encontrar con otro músculo que se llama el sóleo. Está en la profundidad respecto a este. Y este músculo, junto al sóleo, que es el gastrocnemio, ¿cierto? Al sumar ambos, voy a formar lo que se llama el tríceps sural. ¿Por qué se llama tríceps sural? Porque sura se refiere a pierna. Y como hay una cabeza del gastrocnemio que es medial, otra cabeza que es lateral, y el músculo sóleo que va en profundidad, que lo vamos a ver con mejor detalle más adelante, formarían una especie de tres cabezas con un tendón común, que va a ser distal. Y eso conlleva a que sea, de alguna otra forma, un tríceps. Pero en conjunto se llama tríceps sural, pero son dos músculos, la suma del gastrocnemio más el sóleo. Y vamos a encontrar un músculo que es inconstante, que creo que lo vamos a mencionar por darle una categoría, ¿cierto? Que es el músculo plantar, que 1 o 2 de cada 10 personas no lo posee. Es un músculo que no tiene mayor preponderancia funcional, pero va desde el fémur hasta también insertarse en el tendón calcáneo. Cuando yo retiro todos estos músculos, el gastrocnemio y el sóleo, me encuentro con la región más profunda, donde primero hacia el superior voy a encontrar un músculo que se llama popliteo, que va desde la tibia al fémur, en la región superior o proximal, mientras que en todo el largo de la tibia y la fíbula me voy a encontrar con tres músculos importantes. Uno, fíjense, vamos a partir por lateral hacia medial. Uno es el músculo flexor largo del dedo gordo. Como pueden ver, va por lateral y después va hacia medial y se va a afectar el dedo gordo. Después la región media
encuentro un músculo que se llama tibial posterior, que va entre ambos huesos, desciende y se va hacia medial y se inserta principalmente en el hueso navicular. Se insertan muchos huesos del tarso, pero el principal es el navicular. Y está el músculo flexor largo de los dedos, que va a ir principalmente al segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Como pueden ver, aquí existe solo un flexor largo de los dedos, mientras que en el miembro superior existía el flexor superficial y el profundo, y que ambos hacían funciones de flexar los dedos. Acá existe solo un músculo, que es el flexor largo de los dedos, y después vamos a ver en el pie abajo que existe un flexor corto de los dedos, que en el fondo estaría haciendo la función del flexor superficial. La diferencia es que en el antebrazo, el flexor superficial y el profundo van en el antebrazo hacia la mano. Acá solamente el flexor largo va desde la pierna hacia el pie, pero el flexor corto es un músculo intrínseco del pie. Esa es la diferencia con el miembro superior. Estos músculos principalmente van a ser flexores plantares. No sé si han escuchado la acción de empinarse cuando uno, ¿cierto?, eleva los talones del piso. Estos músculos lo van a hacer. El tríceps sural va a los músculos de la región posterior de la pierna, que es el plano más profundo, que sería el flexor largo del dedo gordo, el tibial posterior y el flexor largo de los dedos. Y el tibial posterior va a ser un importante inversor, junto con el tibial anterior. Ambos permiten llevar la planta del pie hacia adentro. Entonces esos son inversores, mientras que los principales inversores eran fibular largo y fibular corto. Ya en su contexto, podemos identificar el tibial anterior, ¿cierto? Podemos ver el extensor del dedo gordo, el extensor largo, podemos ver el extensor de los dedos, y aquí vemos parte del fibular largo y parte del fibular corto, antiguamente llamados los peroneos. Aquí los podemos ver con mayor visibilidad, el fibular largo y el corto, como pasan detrás del maléolo tibial, fibular, porque van asociados a la fíbula, por algo de su nombre, y el largo se mete en la profundidad de la planta, mientras que el corto llega solamente hasta el quinto metatarsiano. Se ve también parte del gastrocnemio y ahí se ve el sóleo en mayor profundidad. Ahí está el tibial anterior, el extensor largo de los dedos. Entonces, como les decía, acá tenemos el gastrocnemio, que ya lo habíamos visto y lo conocíamos. Cuando yo saco el gastrocnemio, me encuentro con estos dos músculos. Uno es el plantar, que le dije que era inconstante, y otro es el músculo sóleo. No es que tenga dos cabezas, es un solo músculo. El que tiene dos cabezas del gastrocnemio. Entonces, 2 más 1 hace 3, y eso conlleva que se llame este conjunto como el tríceps sural. Aquí ya en mayor profundidad se cortaron acá el sóleo y podemos identificar principalmente los músculos que son el flexor largo, ¿cierto?, de los dedos, el tibial posterior y el flexor largo del dedo gordo. Aquí, cuando habla de quiasma, en el fondo es cuando se cruzan los tendones. Hay un quiasma superior que se da principalmente entre el tibial posterior y el flexor largo de los dedos. Acá es lo mismo, la diferencia es que está cortado el flexor largo de los dedos, tibial posterior y el flexor largo del dedo gordo. En el pie también encontramos vainas tendinosas. Y estas vainas tendinosas, en el fondo, permiten, como bien dijimos en otras ocasiones, envolver a los tendones para que puedan fluir en un espacio y no se dañen entre ellos, que no exista un roce excesivo e inflame el tendón, porque si lo inflama podría producir lo que se llama una tenosinovitis y podría derivar a una tendinosis, que es la inflamación del epitendón, de la capa más externa del tendón, y cuando ya llegamos a la tendinitis, que es la más profunda, es porque se produjeron grietas internas en el tendón y eso ya no tiene cura en el tiempo.
las tenosinovitis, que cuando se inflama el tendón con esta vaina, o las tendinosis sí pueden tener cura, pero la tendinitis no. Habitualmente no tienen cura las tendinitis. El tema es que todas las mencionas como tendinitis, entonces ahí tiende la confusión, pero hay que separar lo que es una tenosinovitis de una tendinosis y de una tendinitis. Tendinitis es el proceso más avanzado de un daño al tendón. Y aquí podemos ver algunas expansiones, ¿cierto?, de las fascias que permiten darle sujeción a estos tendones en la región donde van, que se llaman los famosos retináculos. Estos son los retináculos. Hay retináculos en la región fibular, otros en la región tibial. También podemos ver que cada uno de los músculos que pasan tras el maleolo tibial tienen su respectiva vaina sinovial. Los fibulares también tienen su respectiva vaina sinovial. Ahí está para el fibular corto y acá el fibular largo. El músculo extensor de los dedos. Vaina para el extensor largo del dedo gordo. Vaina para el tibial anterior. En el fondo son tejido conectivo que permite en el fondo darle una protección al tendón. En los músculos del dorso del pie encontramos principalmente los siguientes músculos. Digo lo siguiente porque es mencionado como un solo músculo, pero a la vez se divide en dos porciones. El músculo extensor corto de los dedos, que tiene dos porciones. Uno, que es el músculo extensor corto del dedo gordo, y otro que es el extensor corto de los dedos. Pero fíjense que el extensor corto de los dedos va al segundo, al tercer y al cuarto dedo. No tiene una inserción en el quinto dedo. Acá están cortados los tendones del extensor largo. Y otro grupo muscular que vamos a ver más adelante, que son los interocios dorsales, que son 4. Los vamos a ver en la siguiente imagen. Entonces aquí no están cortados los tendones del extensor largo y se ve el extensor corto en su profundidad. Pero cuando yo corto los tendones, me encuentro con el extensor corto, donde está el músculo extensor corto del dedo gordo y el músculo extensor corto de los dedos. ¿Pero de cuáles dedos? Del segundo, del tercero y del cuarto. Al quinto no da inserción. En los músculos de la planta, primero vamos a encontrar una aponeurosis, que es la aponeurosis plantar, o también a veces conocido como la fascia plantar, que es lo que se inflama cuando se produce la fascitis. El músculo que podemos identificar en la planta, en esta imagen, uno es el flexor corto de los dedos, que va asociado al flexor largo de los dedos, que va desde el calcáneo, desde el segundo al quinto dedo. Por lateral vamos a encontrar un músculo que se llama abductor del dedo pequeño o el dedo mínimo. Y vamos a encontrar un abductor del dedo gordo. Esos son los músculos como más superficiales que podemos encontrar en la planta. Flexor corto de los dedos, que va justo en la planta. Por el borde medial va a ir el abductor, ¿cierto?, de el dedo gordo, y por el borde lateral va a ir el abductor del dedo pequeño. Cuando yo saco ese flexor corto, en profundidad me voy a encontrar con este músculo, que se llama el cuadrado plantar, o antes llamado el cuadrado carnoso de Silvio, pero hoy en día se llama el cuadrado plantar. Y si se fijan, va del calcáneo y la inserción no es ósea hacia adelante, hacia anterior, sino que es tendinosa. ¿Por qué? Porque este músculo, que es el flexor profundo, ¿cierto? O sea, no es el flexor profundo, perdón, el flexor largo de los dedos, me confundí con el miembro superior. Este es el flexor largo de los dedos del pie, permite que este tendón no se vaya hacia medial, sino que lo mantiene en su eje para que los dedos puedan ser contraídos. De alguna forma más que contraídos, flectados. Como también vamos a encontrar un grupo de músculos que son los lumbricales, al igual que encontramos en la mano. Lumbrical cuarto, tercero, segundo y lumbrical primero.
al igual que la mano, 4 lumbricales. Si yo corto el tendón del flexor largo de los dedos, me encuentro con otro músculo acá, que es el músculo aductor del dedo gordo. Si se llama aductor, es porque el dedo gordo se va a ir hacia allá, aduce, mientras que el abductor va a separar. El abductor, que está cortado acá, y aquí también está cortado. El abductor del dedo gordo. Este abductor va a tener una cabeza transversa y una cabeza oblicua. Aquí se ven algunos interocios, que son más bien los interocios dorsales, pero principalmente es importante destacar que tenemos un músculo flexor corto del dedo pequeño, e incluso a veces en esta región podemos encontrar un músculo oponente de este dedo, que es el dedo pequeño, que también es inconstante, que es el músculo que encontramos acá. Entonces tenemos el músculo aductor del dedo gordo, músculo flexor corto del dedo gordo, que es el que está acá, y por entre medio de esas dos cabezas va a pasar el músculo flexor largo. Tenemos el flexor corto del dedo pequeño, que era el que estaba acá, y el músculo oponente del dedo pequeño, que es un músculo inconstante. Músculos interóseos dorsales y plantares. Van de la misma forma que en la mano. La diferencia es que el dedo eje en la mano es el tercero, mientras que el dedo eje en el pie es el segundo. Así que el segundo dedo es el que va a tener interóseos dorsales tanto por la cara fibular como la cara tibial. Por ende, de todos estos dedos, el único que no se va a mover para poder separar los dedos del pie es el segundo, mientras que en la mano es el tercero. Tenemos 4. Primero, segundo, tercero y cuarto. Estos son los interóseos dorsales. Y los interóseos plantares tenemos 3, al igual que en la mano. Fíjense que el dedo gordo no tiene un aductor, o sea, no tiene un interóseo, porque esa función la hace este aductor. La hace la función de aducir la hace este, que es el aductor, ¿cierto?, del dedo gordo. Mientras que acá, como no lo necesita, no necesita un interóseo, van a haber solo 3, al igual que en la mano. Primer interóseo plantar, segundo interóseo plantar y tercer interóseo plantar. ¿Estos qué van a hacer? A aducir los dedos, mientras que los de acá van a abducir los dedos. Es importante destacar que hay músculos que mantienen lo que se llaman los arcos plantares. Y los arcos plantares, en el fondo, son verdaderos arcos a modo de poder acolchar o, ¿cierto?, o amortiguar la fuerza que viene de todo el cuerpo para que el miembro inferior pueda desplazarse y no absorber toda la carga. Se forma un arco medial, hay un arco lateral y un arco anterior, que fueron mencionados en la clase de osteoartrología. Ahí vemos el arco lateral, perdón, medial, medial, ahí está el arco medial, que es más alto que el arco lateral, y el arco anterior, que para verlo hay que hacer un corte en el antepié para poder ver ese arco. Y aquí podemos ver los músculos que participan en la mantención de estos arcos. Por ejemplo, en el arco plantar medial participa el tibial posterior, el fibular lateral largo, el flexor largo del dedo gordo y el abductor del dedo gordo. Mientras que en el arco plantar lateral participa ambos fibulares como el abductor del dedo pequeño. Y en el arco plantar anterior solo participa el abductor del dedo gordo. Como pueden ver, el abductor del dedo gordo tiene una cabeza que es transversa. Y esa cabeza permite mantener ese arco anterior por la disposición que tiene. Ahí les coloco los músculos que mantienen el arco plantar medial para que puedan identificar dónde quedan y por qué mantienen este arco plantar medial. Como pueden ver, el tibial posterior es el principal músculo que mantiene el arco plantar medial. Si este músculo está débil y en la región medial, este hueso, el navicular, que está en este sector, desciende, es lo que nosotros vamos a formar como un pie plano. Entonces yo, para ayudar a reconfigurar ese pie plano, tengo que trabajar esta musculatura que estoy mencionando acá.
que es el tibial posterior, el fibular lateral largo, el flexor largo del dedo gordo y el abductor del dedo gordo. Ellos van a mantener el arco plantar medial. ¿Quiénes van a mantener el arco plantar lateral? El fibular lateral largo, ya que permite elevar esta región del pie, por ende mantiene el arco lateral. El abductor corto, perdón, abductor largo, disculpen, fibular lateral largo, que mantiene, ayuda a mantener el arco lateral. El fibular lateral corto, que también ayuda a mantener este arco lateral, como también el abductor del dedo pequeño, que va de aquí hasta acá, manteniendo ese arco. Entonces, cuando hay debilidad de estos músculos, este arco cae y aún más pronuncia lo que se llama el pie plano. Y por último, tenemos los músculos que mantienen el arco plantar anterior, dado por el aductor del dedo gordo, principalmente la cabeza transversa, que vendría siendo esta cabeza, ya que tiene una cabeza oblicua y una cabeza transversa. La cabeza transversa es la que va a mantener este arco anterior. Ahí podemos ver, por ejemplo, que cuando se acentúan los, los músculos que mantienen el arco plantar medial y lateral, por ejemplo, como ocurre cuando una persona usa tacos, ¿cierto? Permite que el elevar va a estar constantemente con el talón elevado al caminar, y eso permite acortar los músculos que van en la región posterior de la pierna. Y al acortarlo, permiten generar una mayor pronunciación en los arcos plantares. Esto también ocurre generalmente con los deportistas por el exceso de contracturas que tienen los músculos o la mayor tensión que tienen los músculos tanto del pie como de la región posterior de la pierna. Y esto es lo que conocemos como pie cabo. Y fíjense que el pie cabo genera un ángulo que a la vez también permite generar un ángulo en los dedos. Por eso que a veces aquí en la región superior se forman ciertas callosidades por el roce con el zapato. Este es un arco normal. Y aquí vemos un pie plano, que aquí en el fondo está debilitada la musculatura y bajaron los arcos plantares y forman lo que se llama un pie plano. Aquí vemos los puntos de apoyo al caminar. El primer punto de apoyo al caminar es el talón, luego el quinto metatarsiano y por último el primer metatarsiano. Y desde ahí elevo el pie hacia dar el paso hacia anterior. Y lo que forman los arcos en el fondo están haciendo esto, una especie de amortiguación del pie. Aquí podemos ver nuevamente cómo se mantiene el arco transverso, el arco lateral, el arco medial. Y en el fondo aquí estoy mostrando el arco anterior también. Entonces aquí tengo una visión medial del pie, con su arco longitudinal medial, y el arco longitudinal lateral, que era muy similar a lo que habíamos visto anteriormente. Algunas lesiones frecuentes, por ejemplo los desgarros. Pueden haber desgarros tendíneos, o desgarros o tensiones en la región de la musculatura, del vientre muscular, como ocurre, por ejemplo, acá en el bíceps femoral y acá en el semitendinoso. O también ocurre mucho en los músculos aductores, en ciertos tipos de deporte. O también lesiones, por ejemplo, de la patela, como puede haber un corte o una ruptura del ligamento patelar. Una vez me tocó la experiencia de ir por Plaza de Armas y había un caballero en el suelo, a la cual acudí a ayudarle, era un profesor de filosofía, estaba con sus dos estudiantes que estaban haciendo la tesis con él, y dice que le dolía la rodilla. Yo me acerqué, le dije que si lo podía examinar, y me dijo que sí, y me acuerdo que efectivamente ese día el caballero lamentablemente tenía cortado este tendón. Aquí dice ligamento porque une hueso con hueso, pero la consistencia histológica es un tendón. Y la patela, en vez de estar en su posición habitual, estaba como por acá arriba. La cual yo la tomé, la dirigí a su lugar, la solté solo para comprobar y se devolvió. Y ahí entendí que estaba cortado este ligamento, o el mejor dicho, el tendón rotuliano, patelar, mejor dicho. Y efectivamente pasa eso, y eso tiene que tener ojalá una operación inmediata, porque si no el músculo se empieza a cortar y después cuesta mucho acercar la patela y poder operar en esa región. Así que se tuvieron que llevar inmediatamente.
quizás cómo estará. Hay distintos tipos de lesiones patelares, por ejemplo, las luxaciones, que dependiendo de la flexibilidad de la persona, ¿cierto? Que hablábamos el otro día, o a lo mejor, no sé si lo hablaba con ustedes, de lo que se llama la laxitud, eh, generalmente conlleva que se pueda salir la patela de su lugar, como en otros casos también puede haber un corte del retináculo, en este caso, medial, y definitivamente salir la patela del lugar. Esta es una luxación, ahí está en su lugar habitual. Esto generalmente si se mantiene afuera del lugar es luxación, como ocurre acá y acá. Pero si salió y quedó a medio camino, se llama subluxación. También hay una enfermedad, una lesión típica, que se llama Desguch-Schlatter, que se da principalmente en la tuberosidad de la tibia. En el fondo hay una inflamación en la tuberosidad de la tibia, que se da muy habitualmente en el periodo de crecimiento, sobre todo de los adolescentes, niños adolescentes que hacen bastante ejercicio. Los músculos empiezan a traccionar los huesos. De hecho, eso permite el crecimiento de una persona, que los músculos traccionen el hueso. Y cuando la tracción es excesiva o la persona crece muy rápido, conlleva inflamar esta región y se conoce como la enfermedad de Gush-Latter, a grandes rasgos. También hay otras enfermedades o lesiones como una que esta la tuve yo, que se llama la fricción de la banda iliotibial. Como pueden ver, aquí está el tracto iliotibial, que es el punto de inserción del tensor de la fascia lata en la tibia, y por el exceso, flexión y extensión, este tendón roza en el cóndilo. Como pueden ver, aquí está el movimiento de la tibia. ¿Sí? Se va anterior y el fémur también toma su posición. Y aquí hay una prominencia en el cóndilo. Entonces, por el excesivo roce, esta banda iliotibial se inflama y produce lo que se llama la fricción de la banda iliotibial. Hay otras lesiones, por ejemplo, acá vemos como hubo una lesión de inflamación acá, hay dolor en la zona, que es conocido también como se conoce, o que nosotros la conocemos como la periostitis, que en el fondo es una inflamación del periosto por el exceso de contracción de la musculatura asociada a esos huesos, y duele bastante la región anterior y medial de la tibia, que es la que está marcadita en negra. Estas son enfermedades de la gente que es buena para correr. Hay síndromes compartimentales que producen dolor, producen parestesia, entre otras, que ocurren principalmente por problemas también de vascularización, entre otros. Acá hay bursitis del tendón aquiliano, el tendón se inflama, y hay una bursa anterior a ese tendón que se inflama y produce dolor al palpar en esa región. También está la bursitis aquiliana. La fascitis plantar, que en el fondo cuando se acorta esta fascia por exceso de trabajo, se inflama y es lo que se conoce como la fascitis plantar. Muy larga el tratamiento de la fascitis plantar, puede durar entre 3, 4, 5, 6 meses, incluso hasta un año. Por fin terminamos con músculo. Eso sería todo el capítulo de sistema locomotor. Espero haberle ayudado en lo que más pude respecto a esta unidad. Ya saben que cualquier consulta, duda, me la hacen llegar por los medios que ya hemos conversado.